creía aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, de 123 años, en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta y de hecho creo que la gente valora hoy, que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. No es plata nuestra, es plata de los argentinos y nosotros lo que estamos haciendo es cuidarla. Y derivamos un tercer mito, que era el que si uno hacía un ajuste fiscal implicaba entrar en una recesión fenomenal. Y nosotros logramos hacer esto. No sé si ahí tenemos, si lo pueden ver en el gráfico. Logramos hacer este ajuste donde conseguimos bajar la inflación de niveles del 25,5%, la minorista al 2,5% y la mayorista del 54%, a niveles que llegaron a estar en uno y pico. Lo hicimos logrando hacer crecer la economía diciembre contra diciembre un 6%. Y esto tiene una explicación lógica, que es, la razón es que no lo hicimos subiendo impuestos, como tradicionalmente lo quiere hacer la política, es decir, sacándole todavía más recursos al sector privado. No, nosotros lo hicimos ajustando el gasto, bajando un 30% el gasto. ¿Y qué gasto? El gasto espurio, ese gasto que se iba en la política, ese gasto que se iba en la corrupción. Recuerden que, bueno, ustedes no sé si se van a acordar, pero cuando la inflación bajaba más fuertemente de lo que muchos esperaban, la respuesta de varios de nuestros colegas va a ser a costa de una recesión infinita. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes que terminamos el año con la economía creciendo un 6%, con los salarios recuperando. Ahí tenemos en algún momento lo que fueron los logros. Pero voy a pasar un segundo antes a lo que es la segunda etapa, que fue el terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Porque acá voy a decir algo que es muy importante. Terminar con el déficit fiscal era una condición necesaria para estabilizar la economía. Ahora, no era una condición suficiente. Si nosotros no hubiéramos implementado el programa monetario, financiero y cambiario que implementamos, créanme que hubiéramos terminado inevitablemente en una hiperinflación, aún habiendo llegado a equilibrio fiscal. Y les voy a explicar por qué. Me voy a tomar el trabajo de explicar por qué y espero que me escuchen y lo entiendan, porque esto es fundamental. Nosotros recibimos Bueno, el principal título del día lo acaba de dar Luis Caputo. Dijimos que estaban todas las versiones y que hasta las más osadas podían producirse. Levantamiento del cepo cambiario, lo que todo el mundo económico pedía. Caputo lo resolvió. ¿Viste que dijo que hay algunos que son picantes y habló de Felipe Núñez? Sí, exacto. Yo creo que Felipe Núñez dejó trascender lo que después Caputo anunció. Exactamente, yo creo Podemos poner el tuit de Felipe Núñez porque fue el que premonitoriamente dio cuenta de algo que nosotros acá dijimos, ¿pero qué es? ¿Levantamiento del cepo? Si es que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo y el dólar nos acompañen,
Lo que significaba es que acá tiene que acompañar el dólar. Claro, que se iban a lanzar, como terminan diciendo, ¿no? Y efectivamente con bandas cambiarias de 1000 a 1400. ¿Qué significa? Que abajo de 1000 interviene y arriba de 1400 también. Fluctúa y el Banco Central ahí va a tener la potestad cuando se va, cuando cree que hay un movimiento raro del mercado, intervenir cuando sube o también comprar cuando baja. Pero la banda es, muy ancha y 1400. Claro, es muy grande la banda. Se termina el blend. No es que los exportadores 20% de lo que venden en el exterior lo liquidan en el contado con liquidación. No, se acaba. Ahí, exacto. Con lo cual va a haber menos oferta de dólares en el mercado libre de cambios, por un lado, por ese esquema, pero va a estar todo el resto de la oferta libre. En realidad te saca el contado con liquidación oferta y te va al mercado único. Te va al mercado único, claro. ¿Tendrá sentido el contado con liquidación de ahora en más? Y hay que ver para dónde se va la banda, ¿no? Porque si no hay cepo, está Martín Redrado ya con nosotros, es la cara que ustedes tienen allí. Primero, no es fácil estar en los zapatos de un ministro de Economía, ¿no es cierto? Martín, ¿cómo le va? Que dice un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, sin duda en estas circunstancias. Y bueno, obviamente lo que está en el punto, en el eje de esta cuestión es el comportamiento de la paridad cambiaria, sin duda con una banda muy ancha y en un proceso donde todavía el Banco Central tiene reservas netas negativas. Con lo cual, si uno mira también el segundo programa que tuvo la segunda etapa del gobierno del presidente Macri, en donde hubo una ampliación también del crédito del Fondo Monetario, también hubo un límite que se le daba a la intervención del Banco Central, porque la pregunta es, en 1400, ¿cuánto está dispuesto a poner el Banco Central sobre la mesa para poder sostener ese tipo de cambio? Recordemos que en ese momento fue 150 millones de dólares por día, estaba explícito lo que podía poner el Banco Central. Es cierto. Y un día se lo llevaron puesto. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en términos de cómo es el proceso de acumulación de reservas para poder generar las expectativas que se necesitan para que Argentina tenga previsibilidad cambiaria, que es cierto, teníamos un régimen anormal, es cierto que el gobierno heredó este régimen, pero también es cierto que las condiciones objetivas para salir del cepo es tener dólares primero para que el mercado te esté creyendo que este no es un salto definitivo, sino que puede ser el primero de varios saltos. Vamos a estar con las repercusiones, pero vamos a estar con los detalles. Hasta acá está haciendo toda la historia Caputo. Así es. Hizo un principal anuncio. Lo ponemos de vuelta porque quiero focalizar en esto que dice Martín Redrado, que es que para que el mercado crea, para que la cuestión sea sostenible, uno tiene que tener dólares. Y acá estamos con reservas negativas. En un ratito nos metemos de lleno en cuáles son los dólares adicionales con los que dispondría la economía. Y decimos dispondría porque tampoco tenemos las precisiones, solo lo que el Banco Central ha comunicado, que tiene asteriscos, varios, y varios signos de interrogantes que ojalá lo despeje el propio presidente del Banco Central, que está al lado de Luis Caputo y que va a hablar en un ratito nada más. Pero este es el anuncio de la tarde-noche de viernes de cara a la semana próxima en la Argentina. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Bueno, a ver, Martín, vos decías que tienen que dar dólares. ¿Qué es lo que exactamente comunica el Banco Central hoy? Que lo leíste con detenimiento aquí delante nuestro, porque además llegó un poquito antes Martín, así que ha sido un enorme placer. Él fue presidente del Banco Central, vale la pena recordarlo. En un momento además bisagra en la Argentina, hace 15 años que en algún momento el Banco Central pasó a ser casi una dependencia de la política económica y del ministro de Economía. Quien estaba en el Banco Central y resistió en ese momento fue Redrado. Quien lo enfrentó fue abiertamente Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es. ¿No es cierto? Así es. Nosotros dijimos no, se jode con el Banco Central,
las reservas son de todos los argentinos, no son ni del presidente de la República, y el presidente del Banco Central es un mero administrador de los dólares que respaldan los pesos en circulación. Y bueno, por lo tanto, hicimos caer el decreto del Bicentenario. Se generó, quienes tengan memoria, sobre todo la presidenta reaccionó como si hubiera una confrontación política, cuando en realidad era defender los dólares de los argentinos. Cayó el decreto del Bicentenario y era el momento de decir, vayan, cambien la ley. No la cambiaron, siguieron con los decretos y bueno, terminamos con CEPO, con todos los líos cambiarios que vinieron después. Sí, CEPO que se instauró en diciembre del 2011. Bueno, después de 7 años, pues ese CEPO se reinstauró, se sacó en diciembre del 2015, se reinstauró tras la PASO de agosto del 2019. Exacto. O sea que después de 7 años el CEPO cambiario vuelve a ser parte del pasado en la Argentina a partir del lunes. La plata que hay son 15.000 millones del fondo, 6.100 millones de organismos multilaterales y 2.000 millones de un repro de bancos privados que todavía no está resuelto, ¿o sí? Aparentemente está negociado. Un repo, como vos sabés, Paulino, es dar bonos en garantía y que bancos privados te presten contra esos bonos en garantía. La información que tenemos es que está negociado. La clave de todo esto es los desembolsos. ¿Cuándo van a ser? Para que poder bajar el nivel de expectativas negativas que tuvimos sobre el mercado cambiario en estas últimas semanas, lo importante es un desembolso constante y sonante a partir del día lunes, a partir del día martes. Mostrar, Paulino, que el Banco Central tiene poder de fuego si el tipo de cambio llega a tocar 1.400. Por lo tanto, hoy por hoy, lo que más hay que mirar es cuánto es el desembolso inicial. No el monto total, que son 24.000, sino ahora, el lunes, el martes, cuándo llega y cuánto llega, para poder mostrar si hay espaldas suficientes como para poder sostener esta nueva política cambiaria. Sorprende que el acuerdo con el fondo entonces no son 20.000 millones, son 15.000. Bueno, aparentemente lo que estamos leyendo... Dice 20.000. Son, en realidad lo que dice un primer ingreso de 15.000. Es que son 20.000. Vamos a leer concreto para no generar confusión. Correcto. Lo que dice el comunicado es que se acordó con el fondo 20.000 millones de dólares. Y muy dice, importante entonces. Y dice, de los cuales 15.000 millones de dólares constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. Eso dice el comunicado. Hay 15.000 millones que van a llegar ahora. Sí, en el transcurso del año. No sé, en el transcurso del año. No sabemos si es el lunes o dentro de 4 meses. Hay que ver cómo viene. Claro, eso tal vez lo explicitan ahora durante la conferencia de prensa. Mira, acá está el párrafo señalado. Esto es lo que les estaba leyendo. Dice, la consolidación del programa económico contará con el respaldo financiero de una nueva facilidad extendida de fondos, que esto ya lo sabíamos, acordado con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones de dólares constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. Como ya había dicho el gobierno, también dice el comunicado, estos recursos líquidos servirán para fortalecer el balance del Banco Central a través de la recompra de letras intransferibles por parte del Ministerio de Economía. Desembolsos adicionales acordados entre el Ministerio de Economía y otros organismos internacionales del orden de los 3.500 millones van a complementar esta transacción inicial. O sea que serían 15.000 más 3.500 más 2.000 de los bancos que estaba abajo del famoso repro. Sí, dice que va a trabajar con bancos internacionales en una nueva licitación que amplíe la facilidad de repo ejecutada en enero de 2025 con un monto de hasta 2.000 millones de dólares. Y entonces después aclara, en conjunto estos acuerdos tienen el potencial de contribuir a un aumento de 20.600 millones de dólares en las reservas líquidas del Banco Central durante 2025. Claro, hace 15, 3 y pico más 2. Lo suma todo como y lo dice potencial, no es la palabra, potencial, 20.000. El tema es cuándo llegan. ¿Alcanza? La clave es la que acabas de decir, potencial y cuándo llega. Alcanza si llega en las próximas semanas. Sin duda, si no, probablemente el mercado empiece a testear hasta dónde tiene capacidad de fuego el Banco Central y hasta dónde tiene capacidad de defender la banda superior del tipo de cambio. Ahora, Martín, voy a tu expertise en el ámbito económico. ¿Cómo no? Acá había una discusión sobre si teníamos un tipo de cambio retrasado o no, que es la que impregnó el debate público en los últimos 90 días. Así es. ¿Esto lo subsana a ese debate? Bueno, primero, depende de varias variables. Para tener una macroeconomía ordenada, vos necesitás 4 pilares. El primero es el fiscal, donde se ha trabajado muy bien.
El segundo es el monetario, donde se trabajó muy bien el Banco Central en la parte de pesos, es decir, no se financia más al sector público. Se terminó, como vos dijiste hace un instante, la chequera que fue el Banco Central, sobre todo en el periodo kirchnerista, sobre todo no, en el periodo kirchnerista, 2010, 2015, 2019, 2023, para ser precisos, pero no se trabajó tanto en la oferta de dólares, en un sistema que también lo dice el comunicado del Banco Central. Argentina tiene un sistema bimonetario. Yo siempre impulso a que haya incentivos para que los dólares que están en la Argentina, que son 200.000 millones de dólares, salgan del colchón y se vuelquen al sistema productivo, al consumo, a la inversión. O sea, segundo pilar, falta generar más dólares en la economía formal. Tercero es el pilar financiero, cómo se va a financiar la Argentina hacia adelante. Y cuarto es el sistema cambiario. El sistema cambiario todavía de bandas, no es un sistema formal. A mi juicio, para ir a un sistema que yo propugno también, que es un solo tipo de cambio, que haya un solo valor del dólar, se necesitan dólares contantes y sonantes en el Banco Central. Veremos si esto alcanza. Para que alcance tienen que ser muy fuertes, contantes y sonantes, y ser muy determinantes. Si se toca el techo de la banda, poner todo el poder de fuego del Banco Central para poder morigerar cualquier expectativa de que este puede ser uno de varios movimientos. Este es el desafío que tiene hoy el equipo económico hacia adelante. Eso es muy importante, Martín, pero la pregunta, insisto, las bandas, ¿cuántos países tienen un sistema de banda en términos cambiarios? Muy pocos, tendría que verlo. O sea, con cepo casi no hay. Con cepo casi no hay. Y con bandas hay muy poquitos. Muy pocos, y sobre todo como con bandas explícitas. Lo que existe, Paulino, es flotación del tipo de cambio con políticas anticíclicas. Con políticas anticíclicas significa cuando hay ingreso de capitales, el Banco Central compra. Cuando hay ingreso de capitales, por ejemplo, cuando se liquida la cosecha gruesa, cuando hay inversiones internacionales, cuando hay también manifestaciones o exteriorización de dólares, y y el Banco Central, digamos, tiene una política de vender dólares cuando hay movimientos internacionales fuertes, es decir, cuando hay incertidumbre. Lo que el Banco Central hace es acotar eso, pero sin bandas que estén preestablecidas. Pregunta del millón. ¿Vos crees que el RIGI esto lo destraba por completo o que faltan capítulos? Quiero decir, porque vos hablaste de fondos que lleguen dólares, ¿no es cierto? Correcto. Martín. Porque acá todo el mundo decía, los proyectos están, la voluntad está, la aprobación la han tenido, muchos de ellos están desencillando hasta que aclare. La primera condición era que se levante el cepo, la segunda es que haya sostenibilidad en el marco de reformas que ha entrado la República Argentina. El primer elemento el lunes se despejaría, en principio, entre comillas. ¿Eso crees que es un llamador para que aparezcan los miles de millones de dólares, los más de 10.000 que se han anunciado en términos de inversiones dentro del RIGI? Lo primero que vamos a ver es cuánto tiempo se estabiliza en este rango. O sea, hay que esperar 30, 60 días, por lo menos. Hay que esperar el comportamiento de este nuevo régimen cambiario, si realmente hay un testeo, si se lo pone a prueba al Banco Central. Probablemente sí se lo ponga a prueba, esto lo digo por experiencia, siempre te ponen a prueba. O sea, ¿vos crees que el lunes va a haber una pulseada? No sé si el lunes, martes, miércoles. A ver, lo principal, Paulino, para ver, para también qué grado de pulseada vas a tener, es cuándo llegan esos desembolsos. ¿Cuánto es contante y sonante estos 15.000 que hablábamos del Fondo Monetario para 2025? ¿Llegan la semana que viene? ¿En qué momento llegan? ¿Y qué grado de capacidad de utilización de esos fondos? Reitero, el precedente que tenemos del el segundo programa con el fondo a mediados de 2018 le puso un techo a cuánto era la intervención que se podía tener si se escapaba el dólar de ciertos límites. ¿Vos crees que esa precisión falta? Esa precisión... Porque ahí estaba Caputo en esa negociación. Ya no estaba Caputo. Claro, se había ido, perdón. Ya estaba el presidente Guido Sanleris en el Banco Central. Con lo cual, bueno, habrá que ver si es explícito o no explícito. Puede ocurrir en esto, por mi experiencia, que haya una carta separada. Una cosa es la carta de intención, y suele haber en los acuerdos con el Fondo Monetario lo que se llama un side letter, una carta separada que no sea público y que explicite. Pero seguramente conociendo cómo piensan los técnicos del Fondo Monetario Internacional, va a haber un límite a lo que pueda intervenir el Banco Central
en la banda superior. Con Que lo eso cual, por ahí no lo sabemos, ¿no? Quizás no lo vamos a saber nunca. ¿Cuánto puede intervenir el central? Quizás no lo sepamos, quizás sí lo explicitan, en su momento lo explicitaron, como decíamos, en 2018, pero si no lo explicitan, seguramente el mercado va a querer saber y la manera de saberlo es testeándolo. Y Martín, ¿qué pasa con la inflación en este esquema de bandas de 1.000 a 1.400? Tenés la inflación 3.7. ¿Te sorprendió? ¿Qué va a también? ser, qué pensás vos, tenés amplio conocimiento, la economía real? ¿Va a remarcar a 1.400 por las dudas y después ve qué pasa o cómo la ves? Bueno, uno de los componentes que sin duda vimos en la inflación del mes de marzo es el avance que tuvo el tipo de cambio financiero. O sea, Argentina tiene un sistema bimonetario donde el dólar es un precio muy importante, no solo para la fijación de aquellos productos industriales que tienen insumos internacionales, de hecho, un auto, por ejemplo, claramente va a valer más los que se fabriquen aquí porque tienen, como ustedes saben, piezas, carburadores, etcétera, que vienen de Brasil o que vienen de otros países del mundo. Con lo cual, lo mismo podemos decir de cualquier alimento que tiene una bolsa de plástico. Bueno, ese plástico viene de insumos del exterior, con lo cual van a tener un aumento de costos. Pero si uno mira cuánto aumentó el tipo de cambio financiero en el mes de marzo, es casi 6,8%. Es decir, con lo cual, una de las explicaciones que tiene, a mi juicio, este incremento de la inflación es el incremento que ha tenido el tipo de cambio financiero, el tipo de cambio libre, en un país que es bimonetario. O sea que vos deducís que ya algunos hicieron el ajuste. Yo deduzco que algunos, sobre todo alimentos, que fue el rubro, o sea, alimentos... Tomó el toro por las astas y anticipó. Alimentos se mueve mucho por el tipo de cambio y entonces lo que vemos es, no así el sector servicios, también tenés un reajuste de precios relativos por el sector servicios, pero sí claramente el rubro alimentos se ha movido en esa dirección. Quiero ir ahí a lo que está diciendo en conferencia de prensa porque empezó a responder preguntas el ministro Caputo, estaba auxiliar al lado, nos vamos urgente allí Casa Rosada. Al staff técnico del fondo de que 20.000 millones es el número de reservas óptimas para el nivel de pasivos que tiene el Banco Central, yo lo voy a empujar. Bueno, a partir de ese momento, entonces, todos la gente que ustedes no ven en cámara, pero que están acá, todos los equipos técnicos, se dedicaron los siguientes meses a correr los diferentes modelos para tratar de convencer al Fondo Monetario que efectivamente 20.000 millones era el número óptimo. Cosa que finalmente se logró porque incluso los propios modelos del fondo convalidaban los nuestros. También los propios modelos del fondo convalidaban que ese era el número de reservas óptimas. Para ese momento nosotros creíamos que probablemente íbamos a poder cerrar un acuerdo y salir del cepo, honestamente, para fin de diciembre. Después nos dimos cuenta que probablemente iba a ser principios de febrero y se alargó todavía un poco más. ¿Por qué se alargó un poco más? Se alargó un poco más porque después empezó la negociación de cuánto iba a ser el desembolso inicial de esos 20.000 millones. Para que la gente entienda, el desembolso inicial, en el caso del Fondo Monetario, suele ser del 20%, a veces 30%, como excepción 40%. Y nosotros le íbamos a pedir un monto inicial sustancialmente más alto. Bueno, también obviamente eso era muy difícil en ese momento de digerir para el fondo porque no había precedente de eso. Y para el fondo es muy importante que haya un precedente. Entonces, como no lo había, si bien ellos entendían la situación, les era muy difícil, poder aceptarlo, mucho menos rápidamente. Entonces, nuestro argumento, por supuesto, era que este era un acuerdo diferente. No solo un acuerdo diferente al que el fondo había hecho en más de 22 acuerdos con Argentina, sino en el mundo. Este era un acuerdo diferente porque por primera vez el fondo tenía que hacer un acuerdo a un país que ya había cumplido con todas las metas fiscales y monetarias. No solo cumplido, sino sobrecumplido, que se había puesto metas más exigentes y las había sobrecumplido. Tradicionalmente el fondo pone esa plata de a poco para navegar una transición hacia ese equilibrio macroeconómico, fiscal y monetario. Entonces te va desembolsando en tramos. Nuestro argumento era, es verdad que no hay precedente de un desembolso tan grande, pero convengamos que tampoco hay precedente de
un país que haya hecho ya todos los deberes en el primer año. Bueno, hubo entonces ahí muchas negociaciones, las partes se fueron acercando y finalmente tuvimos una comunicación telefónica con Cristalina, donde nos terminamos poniendo de acuerdo en el número final, que es lo que paso a contarles ahora. Sin antes agradecerle al Fondo Monetario. Quiero agradecerle principalmente a la Managing Director, a Cristalina Georgieva, con quien realmente yo tengo una relación profesional y personal que valoramos los dos muchísimo. También tiene una excelente relación con el presidente, es una excelente profesional, dogmática cuando tiene que serlo, como dije, pero pragmática cuando tiene que serlo también, entiende de mercados emergentes y realmente fue de un apoyo enorme. Tanto Cristalina como su grupo de trabajo, Andrés Bauer, Guita. Bueno, está claro que el fondo ha hecho un esfuerzo adicional sustancial, porque si entrega el 15.000 de 20.000, quiere decir que le está dando el 75%, cuando habitualmente daba entre el 20 y el 40 como máximo. O sea que ha hecho una excepción extraordinaria para con la Argentina, que efectivamente cumplió y sobrecumplió todas las metas, salvo una, ¿no, Martín? Salvo la acumulación de reservas. Por eso, ni en septiembre ni en diciembre, el equipo económico cumplió con la meta de acumulación de reservas y lo que debiera haber sido la revisión de septiembre y diciembre no se hizo porque ya se empezó a hablar de un nuevo programa con el Fondo Monetario y eso se dejó entonces de lado. ¿Te sacó algunas dudas lo que dijo Caputo recién? No me queda claro si los 15.000 llegan ahora, porque dice o si llega de manera cuotificada de acá a fin de año. Exactamente, exactamente. Muy importante cuánto llega ahora para que el tipo de cambio no se vaya muy rápidamente a 1.400. ¿Qué te parece el tuit de Adorni? La primera gran reacción que decía Paulita, mira, acá llegaron. Saluden al cepo cambiario que se va. ¿A mí me preguntás? Sí. Bueno, es una lógica reacción. Es bueno que salga el cepo cambiario, digamos, está hablando el vocero del presidente. Quienes estamos en la línea técnica, lo que pretendemos ver es, digamos, los detalles de este acuerdo y los detalles, a mi juicio, el principal es cuánta plata viene aquí y ahora en las próximas semanas para poder sostener el actual esquema cambiario. Martín, una consulta. ¿Crees que tiene que subir las tasas de interés el Banco Central? O sea, que los pesos paguen más, porque si no, los pesos salen para los dólares, ¿no? Suele pasar eso. Claro, ¿cuánto está la tasa hoy, más o menos? Martín, la tasa... Bueno, a ver, los bancos vienen subiendo la tasa. Sí. El Banco Central todavía tiene una tasa baja. Hoy algo interesante que pasó es que el Banco Central cerró la tasa de pases. La tasa de pases es aquella por la cual el Banco Central le presta plata a los bancos. La tasa del Banco Central hoy es desde el 32%, la tasa en la que presta diariamente. La tasa de los bancos había ido incrementando, la tasa sobre todo de préstamos de los bancos, todavía no las de los depósitos a plazo fijo, las que atraen a los ahorristas, pero están en un 48%, las de muy corto plazo para empresas habían venido subiendo aproximadamente 8 puntos en el último mes. O sea que vos deducís que tiene que subir la tasa, volviendo a la pregunta, ¿o no? Lo deduzco. A ver, si tenés tranquilidad cambiaria no tenés por qué subir la tasa. Este juego también, Paulino, de la tasa, el peso... Digo, por el 3,7 de inflación, por eso que los gremios van a pedir reabrir paritarias, porque se quedaron de atrás. El que estaba en peso dice, che, se movió un poco el dólar. Claro, y perdió mucho cuando sube el dólar. La clave en términos macros son 4 pilares. El fiscal, el monetario... Bien, gobierno bien. El fiscal, el monetario, bien. El cambiario y el financiero. El cambiario depende de que esto traiga estabilidad cambiaria. El financiero es también cómo se va financiando el sector público. El sector público tiene vencimientos importantes. El lunes hay un vencimiento de 6,6 billones de pesos que tiene que renovar, con lo cual todavía Argentina solo accede al mercado voluntario y en las últimas semanas se ha ido acortando el plazo del financiamiento. En cada licitación, el plazo del financiamiento del sector público. En cada licitación los plazos se han ido acortando, a punto tal que la última licitación de hace 2 semanas se lanzó una dólar link, es decir, aquel título que se ajusta por la variable de evaluación, a junio de este año. Bueno, siempre era hasta un año. Junio de este año. ¿Podemos poner la placa que acaba de mostrar Luis Caputo? Paula me la mostraba recién en la computadora. Aparentemente los fondos líquidos
que le van a entrar a la Argentina a junio, es decir, en los próximos 60 días, 75 días si quieren, para ser más riguroso, por si fuera el último día de junio, según deduce, o según deducimos acá, por lo que dice el Banco Central, serían 19.600 millones. El fondo pondría 12.000 millones el 15 de abril, más 2.000 millones en junio. O sea, tu pregunta es, el martes el fondo pone 12.000. Organismos multilaterales 3.600. Repo del Banco Central 2.000 más. Con lo cual, en el corto plazo, 17.600. Más 2.000 millones adicionales en junio. Hasta junio el